Listo. Bueno, ¿Cómo estás? día de lluvia supuestamente, Día de ¿no? lluvia, sí, sí. Día- Sí. Perfecto para cancelar planes. Claro, sí, O sea, yo sí, creo que es totalmente de el... acuerdo. ¿Será una indirecta para alguien? No, 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 pero yo creo que los millennials tenemos la necesidad de cancelar planes, nos da ansiedad las cosas. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿No viste que siempre es como que... Yo lo cambié eso. Ya no lo hago más. Bueno, no quiero sacar trapos al sol en vivo, No, mejor. Uh, bueno, bueno. No, no sé. Mejor no hablemos de acordate que está ciertas ahí, ¿eh? cosas. Sí, 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 ya lo sé, ya lo Sí, sé. no, 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 porque Pero es está que bien. evito la No querés, mirada porque no querés ver la justamente cámara por si es un tema acaso. que no quiero hablar. No, no, está Por bien. Bueno, eso. ¿y de qué querés hablar hoy? Y no sé, vos me dijiste que íbamos a hablar de la democracia. Y bueno, porque son como época de elecciones, todo, Justo, y qué casualidad, ¿no? qué casualidad, Qué ¿no? casualidad. Qué casualidad hablar de ¿Y me vas a democracia. contar de la democracia sobre la época de Platón? No, pero primero O... hablemos de la democracia. ¿Qué ahora me está buscando que yo te cuente cosas de filosofía? Antes Y, era. yo lo llevo, No, yo no, te tiro los antes centros. era al revés. Antes me querías parar y ahora ¿qué te interesa? Y sí, me interesa. Porque yo quiero que nos escuche más gente y para eso no tenemos que hablar de tantas boludeces, me Claro. parece, ¿no? Sí, 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 tenemos que poner No, la habría que pila. hablar de cosas importantes, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer el método de Platón, el El método método de Sócrates. Platón, ok. Sí, sí, sí. Te pregunto, ¿qué ¿Qué es la es, cómo, democracia para, para vos? qué querría decir el método de Platón? Vos seguime la No, bueno, pero pregunta. después contame, que es como Después. el Se llama, título, eh, se llama el elenco elencos, socrático, ok. que es justamente buscar definir las cosas y a partir de esa definición llegar a una conclusión ¿Es juntos. el nombre de un libro eso? No, no, es el método que utiliza Platón sobre todo en los diálogos los de cuando es más joven, Ok. antes de que empiece a desarrollar más su Lo que teoría. hablamos si lo vieron, en el En primer el, podcast, en el podcast. que el De los conocimiento se diálogos, construye a partir del a partir de diálogo. los Ok, diálogos, claro. perfecto. Y ese Entonces, era el método que él usaba en sus primeros años. pregunta y respuesta, Y se claro, le que llama método. se le dice, la traducción, no la recuerdo, sé que es el elenco socrático, Ok, ¿sí? Que es pregunta y respuesta, en donde definimos y debatimos acerca de, por ejemplo, qué es una temática, ¿no? ok. Y también un poco decir, bueno, ellos hablan de justicia, injusticia, etcétera, todo eso. ¿Quiénes son eh, ellos? los sabios de la antigua Grecia, con Sócrates, todo ficcionalizado. Para él eran los malos, esos ellos. No, 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 no hay buenos y malos. No, No no, sé si hay pero buenos y él malos. cómo los consideraba. Como los que decían ellos mismos que sabían. Ok. O sea, eran los considerados sabios de Uy, qué la... loco, porque en realidad ahora consideramos a los sabios, a Platón y a los de esa época, y ellos encima en su momento tenían otros que eran los sabios también. Sí, es más, sofista, por ejemplo, sofista son los sabios, Mira, ¿sí? De ok, ahí Sofos y de ahí el nombre Sofía. claro. Sofía es sabiduría. O sea que siempre hay como uno anterior que eran como los que Sí, admiraban. sí, sin duda. Igualmente, tanto Sócrates como Platón, ninguno estaba muy de acuerdo con estos conocidos sofistas. De Platón y Ah, ok. Sócrates y Aristóteles conocemos porque son los que han legado escritos, sobre Mm, todo. De otros no han dejado tantos sofistas, hay fragmentos claro. nomás. No queda tanto. Puede ser que los autores durante la historia de la humanidad, también construyen el conocimiento a partir de medio un poco bardear, insultar al otro y decir que el otro hace esto mal y en realidad no es así. Sí, pero en realidad creo que son deudores. O Ok. sea, siempre necesitan polemizar con alguien. Y esto, los primeros filósofos lo que hacen justamente es polemizar. Pensando en filósofos, ¿no? Ujú. Otros autores exponen su teoría, pero normalmente empiezan discutiendo con alguien. Siempre se meten en la tradición filosófica y dicen, fulanito estaba equivocado, esto es así. Ok. O sea, discuten con alguien, pero no necesariamente ese alguien estaba presente. Puede ser que No, lo... porque es mucho más fácil que la persona esté Claro, muerta normalmente, claro, porque no te claro. puede responder. Claro, a eso, voy, claro, ¿no? Eh, Discuten con alguien, pero ese alguien nunca está ahí. No, no, puede ser contemporáneo, puede ser también una figura política contemporánea, pero... ¿Qué se desconectó? No. No, no, solo estaba Ok. chequeando. Pero no, normalmente ese alguien, además, vos pensás que lo escribe una sola persona, Claro, y esa persona discutiendo con otras. claro. Pero eso ha pasado tanto en filosofía como también en
literatura. Claro, por O eso yo, sea, por eso es muy común. me refería a autores en general directamente. Bueno, es que siempre se está respondiendo a alguien, siempre se está reformulando y citando a alguien, aunque no se nombre. Podemos decir que un poco entonces el conocimiento se construye a través del diálogo y un poco del odio. No sé si el odio, porque no es odio, porque yo creo que los autores están, o sea, son, no lo manifiestan, Ujú. pero son muy agradecidos al conocimiento que han legado. Ah, o sea, los bardeaban, pero a la vez Sí, decían, bueno, son gente importante, y bueno, pero pará, los de antes. vos me dijiste la palabra odio, que me parece muy fuerte, pero eso está Bueno, bien. sí, sí, quizá Pero odio no. quiere decir que si yo estoy polemizando con alguien, quiere decir que o está a mi misma altura o es superior a mí. Ujú. O sea, también hay que ponerlo ahí. No es que si fuese alguien así nomás, si alguien que no respetasen, ni se tomarían el tiempo para contradecirlos. Sí, Pero sí, a partir de la polémica. de la O polémica, ok. sea, eh, creo que igual es el método también científico en muchas ciencias sociales. No Siempre se solo, polemiza con otras no solo voces. en la filosofía y en la literatura, digamos. No, en casi todas las ciencias sociales. Yo también diría, pero ya estoy diciendo un poco sin saber, en muchas discusiones en exactas también, o sea, son gente, por ejemplo, no sé, se me ocurre, Einstein, Newton son gente que han polemizado con la tradición que han heredado, ¿sí? O Claro. sea, pero por Mm, suerte han pensado las cosas o han repensado algunas bases que parecían que eran así y no había otra manera. Y justamente lo que hace Sócrates, y que es interesante en realidad, bueno, de vuelta, Sócrates como personaje de Platón, porque de Sócrates no tenemos ningún escrito, lo que sabemos es lo que Platón pone en boca de Sócrates, Ah, ¿no hay como que supuestamente era una persona? ¿sí? Es una persona Ah, histórica. Es más, muere en el 399 a.C., o sea, ah, se pero sabe. él no escribe. No, no, no. De él Ah, solo tenemos escritos de los discípulos. mira, El más grande es Platón. El más mira. grande, digamos, el que más le Pero, habla. ¿por qué? ¿Porque no estaba tan desarrollada la escritura en la época de Sócrates o porque era una persona que no se dedicaba a escribir No, directamente? no, No le no. interesaba. No sé, la verdad que no sé si hay algún escrito que se ha perdido de Sócrates o algo, pero no, él se dedicaba a ser una Ah, figura pública, a polemizar. O sea, todos estos diálogos supuestamente ocurrían en el medio claro. De la calle, de la poli, sí, claro. sí, de la calle. Y Platón sí. Platón sí, Platón, pero Platón es un heredero de un poco las tragedias del teatro, y él, se dice, ha escrito varias tragedias que después las quemó y después sí se puso a escribir. Pensemos que la escritura no era Pero algo. le interesaba más escribir a Platón que a Y sí, Sócrates. sí, sí, sí. La escritura no era algo que se fomentaba tanto Mm, en el momento. Había, por suerte, un montón de escritos y por eso los legamos, ok. pero no había tanta gente, Él, nada, ¿sabes si alfabetizada. él era tipo algún monje también? Que era porque No, monje no, porque no, no, pero digo, no existía, todavía el viste cristianismo que no esa empezó. época los que podían escribir eran los monjes No, y, no, te o estás no. confundiendo de Y época. bueno, por algo yo soy el que pregunta y Sí, vos sos sí. el que lo explica, No, ¿no? vos pensás que esto es antes de Cristo, o sea, antes Sí, del que se funda un poco la religión cristiana. sí. Existía el O sea, judaísmo. él lo escribía con sus propias manos, digamos. O Sí, sí, tenía sí, alguien como que un se lo ciudadano. dictaba. Y eso no lo sabemos, No hay puede forma, ser claro, tranquilamente. claro. Pero normalmente sí perteneciente a una élite, o sea, Sí, estaba acomodado de que lo alguna hablamos en manera. el podcast anterior Sí, también. también lo hablamos en el. Bueno, pero mira, ¿te diste cuenta de algo? ¿Qué? El tema iba a empezar Repasaste. siendo, Democracia. no, iba a empezar siendo la democracia y te Sí, sí, gusta sí, cómo te sí. voy llevando, ¿viste? No, no, sí, sí, yo te ¿Soy un buen respondo. conductor? No sé si conducto, porque yo te dije que yo también conduzco de vez en cuando. Pero a Bueno, veces no te bueno, das cuenta. es verdad, es verdad. Bueno, pará. Entonces, Sócrates no escribía, él era una persona muy polémica, dijiste. Polemizaba con la gente y bueno, justamente por eso Ah, o también lo sea que terminan matando. tenía mucho odio entonces Sócrates. No, ¿por qué hablas la palabra odio? Bueno, tenía mucho hate. No, no. Pará, llevémoslo a términos del momento. ¿Era Sócrates una persona con mucho hate? Voy a ponerme ideal, o Sí, sea, idealista. sí. Yo creo que el tipo realmente quería basar una verdad Ujú, y no simplemente aceptar lo que le daban de antemano. claro, O sea, a nosotros nos dan verdades de antemano, y eso hace que nosotros aceptemos ciertas cosas como si fuesen verdad, claro. ¿sí?
O sea, en la sociedad en general, las cosas tienen que ser así. Bueno, yo creo que lo que el tipo hace, que también es un acto revolucionario, es preguntarse, che, ¿tienen que ser así las cosas? O, Claro, por ejemplo, ¿esto es lo que todos hablan que es la claro. lírica? ¿Esto es la Y, justicia? y vos pensás que en ese momento era peor que ahora, que las cosas eran más rígidas y eran más difíciles de cambiar. O sea, te doy el ejemplo que no sé si es verdad que no sé quién fue, Newton, o quién era el que dijo, bueno, así es la gravedad, y lo quemaron o lo mataron porque pensaba que el chabón el tipo era satánico, una cosa así, Sí, era más rígido porque la libre expresión estaba mucho más complicada, restringida, sobre todo porque no había leyes. O sea, en la antigua Grecia no tenemos una constitución escrita. claro, Entonces, un poco era a decisión de los jurados que, que decidían a partir de quién persuadía más. O sea, la antigua Grecia se basa en una legislación que tiene que ver con el proceso y no tanto con la ley. O claro, sea, nosotros hoy en día tenemos derechos humanos, constitución, todas esas cosas. En la antigua Grecia esto no existía. claro. Teníamos jueces que eran elegidos por sorteo y ganaba quien persuadía mejor. Mm, Por eso también tanta importancia a la palabra. claro. Entonces, pero también había ¿A mucha qué cuestión palabra? a la palabra de defenderte. O sea, vos Claro. podías dar vuelta a mil cosas y, por Todo, ejemplo, vos decís, hoy en día, ¿está penado matar a alguien? En la antigua Grecia no. claro. Depende de las condiciones Depende de y qué depende cómo te persona. defiendas, Claro. ¿sí? O sea, decís, bueno, lo maté, sí, pero él había sido exiliado por la ciudad y Sí. volvió, O era un esclavo. entonces, o era un esclavo y era de mi propiedad, Y era entonces tu propiedad, yo claro. tengo todo el derecho a De matarlo, matarlo, claro. Sí. ¿sí? O sea, pero no había estas cosas que hoy en día como leyes, Mm, ¿sí? Era todo puro, bueno, a ver, lo decimos con un juez, claro. con varios jueces en realidad, y votamos entre todos a ver si esto es así o no. Y Sócrates justamente lo terminan matando Mirá, no en un sabía juicio. eso. Él se lo acusa de ateísmo, Ujú. de profanar las creencias De Satán. religiosas. No, pero de vuelta, Satán no existe todavía. Ah, ¿ni existe Satán todavía en No, esa todavía época? no. Bueno, no te enojes. No. No Pero es te antes, enoja, te pensalo. enoja la ignorancia. Hoy le dijo un alumno, porque me lo desaprobé en una prueba o algo, Sí. me dijo, profe, me caes muy mal. Y yo digo, puedo vivir con tu odio, pero no con tu ignorancia. Eso Oh, es algo bueno. que... Pero la ignorancia es parte, o sea. Sí, no, hay que saber. No, pero eh, Bueno, pensemos que volvamos. Sócrates es antes de Cristo. Ok. Antes de Cristo, lo que es el cristianismo, el catolicismo hoy en día, surge a partir de la figura de Cristo en el año cero. Ah, o sea que la figura de Satán no existía Y antes de Satán Cristo. Pero es no en, en sus creencias. Ellos tenían un dios, claramente, ellos ¿no? tenían dioses, eran eh, ay, politeístas. Ok, No eran sería la palabra. politeístas. Está bien, no existía Satán. Pero ¿no existe también las figuras de las contras a los dioses? Existen dioses como con distintas regulaciones de la naturaleza. Por ejemplo, tenés a Zeus, Ujú. que es el dios del trueno, es el dios que reina sobre los dioses. Tenés a Atenea, que tiene que ver con la estrategia guerrera Sí, y también tiene que ver con el pensamiento. ok, Tenés a Helios, que es el dios del sol. Tenés a Hades, que es el dios de los muertos, que es quizás el más similar, si lo pensamos, a Satán, pero no es malo Hades. O sea, claro, no hay un cielo griego. claro, Los griegos van todos al Hades, claro. al Averno. Y ahí las almas, que son inmortales, vagan sin acordarse quién son y después en algún momento reviven. Ujú, ¿Sí? Eso también es algo que trata Platón, ¿no? Esa inmortalidad del ujú. alma. O sea, hay un montón de cuestiones eh, del cristianismo, digamos, que se Que heredan de los griegos. son nuevas. Pero Bueno, no hay una figura así. claro, Cualquier dios te podía castigar. claro. O sea, cualquier dios, vos podías enojar a Dios, por ejemplo, vos venís a mi casa y yo no te recibo bien, bueno, entonces estoy en contra de Zeus hospitalario. Ujú, Y Zeus hospitalario es el que me va a castigar. Bueno, las tragedias son eso, claro. la Bueno, mayoría. pero más la zona de lo que sería hoy Reino Unido.
¿sí? Porque eso que vos me estás contando sería la antigua Grecia. La zona que es Reino Unido, de Vos esa porque zona. sos traductor y te gusta Reino Unido, ¿no? Me gusta, me gusta, sí, me gusta, me quedó mucho de Vikings, que muestran cómo ellos, los vikingos, querían invadir toda la zona de Reino Unido, que Eso en es ese momento eran muy cuatro posterior. reinos. Bueno, pero la pregunta es la siguiente. Y ahí el catolicismo está instalado en Reino Unido, pero de una Porque los manera que vikingos vos más o decís, menos, o sea, lo ves y decís, ¿cómo puede ser que esté tan, pero tan instalado el catolicismo? Entonces la pregunta es, vos me dijiste que por la zona de la antigua Grecia estaba el politeísmo, donde estaba Zeus, etcétera, etcétera. Ahí termino la pregunta. En la zona de ahí, de Reino Unido, ¿qué había? ¿También lo mismo? parame, sí, vamos a ordenar. Vikingos es más o menos el año 1000 después de Cristo. O Ujú, sea, faltan 1500 años claro, todavía. Están en plena Edad Media. claro. Pensemos que en la época de los griegos era muy raro una religión monoteísta. La única que está por ahí es el judaísmo. Mm, El judaísmo sí es antiguo. Y está en Medio Oriente, pero pensamos, los persas, los griegos, los romanos son todos politeístas. Y mm. en esa zona, en la zona que después va a ser Britania con el Imperio Romano, eh, están los pueblos, no sé si son los celtas, los britanos Ah, los también, ¿sí? celtas deben O sea, ser, son pueblos que son considerados bárbaros, claro. pero no tienen casi ningún contacto con los griegos. Pero Pero igual también tenían no tenemos dioses, ningún. ni Sí, dioses sí, sí, no, Ah, no, casi todos los pueblos o sea, tienen religión. básicamente el monoteísmo empieza con con el Judaísmo, no, cristianismo. judaísmo, Ah, el con el judaísmo sí, judaísmo. ese sí es el primero. Sí, por lo Pero era el menos único en esa época. Que era muy extraño un pueblo monoteísta. claro, o sea, porque en esta época lo más normal es el monoteísmo. Hoy Sí, siglo sí, 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 XXI, hoy te es fuiste al otro mucho extremo más y común. en esa época era al revés. Lo más Sí, común era el politeísmo. porque los dioses en primer lugar son representaciones de la naturaleza, de las fuerzas que son más grandes que el hombre. Mm, Entonces, existe un dios del fuego, existe un dios del sol, existe un dios del cielo en casi todas las culturas. Después, justamente también con influencia platónica, mm, porque Platón piensa una sola cosa, que es el bien, que es la idea de bien como el origen de todo, empiezan a aparecer otras religiones monoteístas. Sí existía el judaísmo sí piensa en un dios que es uno solo, y eso es una novedad para la época. Porque ya te digo, casi todos claro. los pueblos, de los celtas y de los, Mm, de los galos, tenemos muy poco registro. claro. El registro que tenemos sobre todo es cuando los invaden los romanos. Mm, Los romanos después van a invadir el resto de Europa y por eso tenemos las lenguas latinas y claro. todo. Em, y ahí tenemos registros de como las bitácoras o los registros de campaña del mismo César, por ejemplo. Claro. César escribe sobre su campaña en las Galias. Entonces, lo que sabemos sobre esos pueblos es un poco legado de eso, porque estamos recontra ligados a la cuestión del material. Decir, bueno, ¿quién escribió acerca de ¿Quién esto? Bueno, escribió? los Claro. romanos, Sí. ¿sí? Y sí, y capaz que los celtas tenían un sistema de escritura o lo que sea, pero ¿Se perdió todo eso, decís vos? no sé si se perdió o puede ser que esté, Ujú. que puede estar enterrado, puede estar, y hay que descifrarlo. ¿Vos creés que la historia, que se sabe cuál es la historia, hay un 80% de mentira? ¿Vos creés que todo lo que sabemos es Te está quedando medio, corto es con mucho una, o 80%. sea, en realidad todo lo que sabemos de las cosas que realmente o supuestamente fueron es casi un cuento? Te está quedando poco el Es una 80%. literatura lo que nos contaron como historia? Y bueno, sí, no sé si literatura, pero es ficción. O Es sea, es ficción, ficción. pero no es que es ficción porque es mentira. Claro, bueno, Seguramente no. todas las batallas ocurrieron, todo. Claro. El tema es que esas batallas están dadas desde un punto de No, vista. entonces, capaz que mi pregunta Es fue, subjetivo. no, a Eso lo es que de voy saber es, una historia. bueno, pero claro, es subjetivo, pero yo te voy a las cosas que, a lo principal, tipo, este rey se llamaba así y realmente era el rey, o en realidad no era así esa persona.
estás en un gran problema, porque además vos pensás que nosotros Ponele, tenemos. ponele, ¿es Napoleón? ¿Se llamaba Napoleón o es No, mentira? probablemente Napoleón A sí, eso voy. pero ya porque ya tenemos un alfabeto Mm, establecido, de las lenguas latinas ya han hecho traducciones entre sí, ya hay otra sí. relación de lenguas. Pero en la antigua Grecia y antes tenemos otros alfabetos, Mm, tenemos personas que son nombradas de distinta manera claro, y por similitudes se piensa que son las mismas, claro, ¿sí? Y cuanto más atrás nos vamos, más difícil es rastrear todas esas claro, cosas. Sí, probablemente hayan existido porque más de un testimonio se claro. queda, pero hay algunas Bueno, cosas que son entonces, difíciles de de establecer. la edad, ya la edad media, o sea, cuanto más te acercás, Y tenés más más, registro. más verdad hay. Que la verdad no existe, pero más Está real, ahí. sí, O sea, tenemos más gente que escribe. O ok. sea, Hay más rastros. se ha Más, democratizado más la escritura y con la creación de la imprenta, ya terminando la Edad Media, ya hay más circulación de textos, más claro, gente alfabetizada. Pensemos eso también. claro, En la Edad Media hay una gran cantidad de población que no sabe leer ni escribir, claro. que hoy en día lo consideramos lo más común del Sí, mundo, pero no lo es. claro. O sea, es más, existe todavía una gran cantidad de población sin saber leer y Sí, escribir. sí, sí. Bueno, volviendo a mi pregunta, porque no me terminaste de contar cómo termina la historia de Sócrates. Entonces, a Sócrates lo enjuiciaron ¿Y por qué por Sócrates era un tipo molesto? molesto. Porque el tipo te cuestionaba. Entonces Claro, vos decías, yo soy un sabio, o ya socialmente estabas establecido como un sabio, y el tipo te preguntaba y te repreguntaba, y un poco llega un punto que decís, ¿y qué le contesto a esto? Porque claro. ahí, en todo lugar hay una Se ponía a contradicción. muchas personas incómodas, digamos. Claro, ponía muchas Se, personas incómodas. Y mm, también hay un personaje que aparece en el banquete de Platón, que es Alcibíades, que supuestamente Sócrates viene más o menos en la época de Pericles, un poquito después. Eh, Alcibíades era como una especie de heredero de Pericles. Pericles es el gran demócrata, el gran gobernante que dirige un poco a Atenas en el siglo de oro. Y Alcibíades todo veían a un chico con las recontra capacidades. Pero se mandó muchos mocos, digamos, se mandó, Alcibiades, sí, Alcibíades, Alcibíades, ok. sí, que aparece, es un personaje del banquete, que se mandó muchos que la figura se volvió muy contradictoria. Entonces, le quisieron echar la culpa a Sócrates también de pervertir a la juventud, como decir, no Ah, respetar la tradición. qué cagada se mandó Alcibiades. Y en un momento hay una decapitación de unas figuras de los dioses, hay un momento en donde traiciona a Atenas y se va a dirigir como estratego a otro pueblo en medio de la guerra, o sea, tuvo campañas fallidas, o sea, pensemos todo esto es en la guerra del Ah, porque él era Peloponeso, político también. sí, sí, pensá esto, Pericles era el que gobernaba Atenas. Si yo le llamo políticos que no son políticos, pero a lo que serían políticos Eran de hoy. elegidos, en ese momento, sobre todo de guerra, se elige un estrategos, una persona que dirige, no había presidente, no había nada, No, no, realmente no. había una democracia y todo se elegía a partir de una democracia directa, a diferencia de la que Sí. tenemos nosotros. Em, y a Alcibiades se lo encomienda muchas veces a algunas misiones, y en Atenas, que estaba en medio de una guerra con Esparta, la guerra del Peloponeso, tiene campañas fallidas y se manda algunas, también algunos mocos, y bueno, Sócrates, uno de los tantos cargos que se le asigna es pervertir a la juventud. ¿Por qué? Porque Sócrates va en contra de la tradición. La tradición es la tradición mítica de creer en Zeus, de los dioses, y Sócrates se distancia de eso. Ok. Los filósofos se distancian del mito, y ahí Mira. también se dice que hay un pasaje del mito al logos. Perdón, Sí, vamos por vamos parte, parte. más Yo, lento. porque Sí, mucha, mucha mucha, absorción de información. y Acordate fue de muy ir rápido. un poquito más lento, pero me quedaron muchísimo las cosas. A ver, Alcibiades era elegido por democracia directa y se encargaba de manejar batallas, estuvo peleando contra Esparta sí, y hizo alguna que otra cosas que no batalla, hizo muy bien. sí, Bien, dirigió mal. bien, Perdió batallas ok. importantes. Bueno, y Sócrates, lo que me estás contando es que
lo acusan de pervertir De pervertir. pervertir a la juventud porque Principalmente lo que sabemos es esta figura de Alcibiades. ok, él se distancia de los dioses. Porque, Para él no existe, perdón, sí, entonces, para Sócrates no existe ese attachment, no sé cómo decirlo, parezco el meme de sí, sí, Michelis, sí, ese apego a a la la tradición de los dioses. Porque Sócrates empieza a hacer una crítica tan profunda Mm. que, que Pero perdón, critica la tradición de esta politeísta. sí, Y él habla de tener otros dioses. ok, pero ¿por qué la liga de rebote Alcibíades? No, no, Alcibiades no la liga, sino que es una figura muy polémica y se lo culpa a Sócrates porque decía, era un pibe re bien encaminado, pibe bien, ponele entre comillas, y Como que porque fue una mala influencia. claro, como que fue una mala Ok. influencia porque lo sacó de los ejes tradicionales. Lo hizo pensar. Y Ok, bueno, en el ok. banquete de Platón un poco se ve eso. Pero, perdón, o sea, básicamente no lo hacen cargo Alcibíades. Y el que hizo las cagadas fue ese Sí, Alcibíades. es una figura muy polémica la de O Alcibiades. sea, como que no era medio como niño mimado, una cosa De así. la ciudad, sí. Ok. Sí, y Sócrates lo pervierte. Sí, sí, le echa la culpa a Ah. Sócrates porque, bueno, hay Mirá que. cómo dieron vuelta la Sí, tortilla. bueno, en el banquete hay una charla entre Alcibiades y Sócrates habla de que él no cree en los mismos dioses, sino que Ujú, él tiene, en griego se dice eudaimon, ujú, ¿sí? Que después Aristóteles lo va a tomar como la felicidad, la eudaimonía, ¿sí? ok. Que el eudaimon es el buen demonio. Y supuestamente es el buen demonio que le va Mm, susurrando al oído cuál es la verdad o cuál es claro. la cosa que tiene que decir. Como que hay algo del otro lado que el dios no Algo tiene. divino Sí, que parece que pertenece al ser humano y que es eterno, ¿sí? Que tiene que ver con la verdad, tiene que ver con que todos sabemos algunas formas que no cambian de ninguna manera. O sea, por ejemplo, todos sabemos qué significa la justicia. perdón, eso lo creía Sócrates. ¿no me dijiste Aristóteles? Aristóteles después toma el término eudaimonía Ok, en su ética y él habla de que el objetivo de todos los humanos es llegar a la eudaimonía, ok, como felicidad. pero Pero es otra traducción distinta. la traducción es buen demonio. Literalmente es buen demonio. Eu significa Claro, bueno, pasa que en ese momento, por daimon lo que, volviendo a lo que hablamos hace 7 minutos, no existían los demonios en ese momento. es. No, pero el término demonio viene de daimon, de griego. O sea que ¿Sí? existía el término demonio en ese momento, antes de Sí, como Cristo. una influencia, pero no necesariamente Pero era, negativa. claro, no era negativa, porque No, claro, porque era un dios también. no, era así, era una especie de dios que le susurraba, Pero digamos. ¿y qué hacían esos otros dioses? Si está el buen demonio, no, en realidad, bueno, es un tipo de dios en realidad. Es una divinidad. ¿Hades es un buen demonio? No, es que no está clasificado así como demonio. No existe Dios es, si no me equivoco, no quiero mandarme cualquiera no hay porque un no me ejemplo. quiero. No sé si es teos, pero no sé si eso es latín más que griego. Ok, Pero no es el mismo el término para usar para los dioses, para Zeus. claro. Normalmente se los nombra, cuando se habla de una divinidad, se escribe, bueno, en griego y se pone con mayúscula. Por ejemplo, se pone la fortuna, la riqueza, Zeus con mayúscula y Mm, ahí se entiende que es la fortuna divinizada como si fuese una claro, entidad divina. Bueno, ese daimón es un término que usa Platón en boca de Sócrates, en el banquete, para decir que era algo que le dictaba lo que está bien y mm, lo que está mal. Porque para Platón, sobre todo, y parece que esto lo hereda de Sócrates, todos sabemos, de alguna manera, qué es lo que está bien y lo que está mal. Todos sabemos, sin aprenderlo, qué es la justicia desde y qué que es la injusticia. nacemos. Como si fuese algo eterno en nosotros. Muy bien. Como que esté directamente incluido en nuestra alma. Fua. Sí, ¿Sí? estoy de acuerdo. ¿Sí? Yo creo que sí. Y bueno, ¿qué es la justicia? A Vos, ver, pará. vamos con la República. ¿Qué es la justicia? Y vamos cerrando el podcast. Pero no hablamos de democracia. Se podrá dejar para la próxima. No Bueno, hablamos, pará. No hablamos de democracia. hablamos un poquito. Sí, Bueno, es por verdad, ahí arriba. hablamos muy poquito, pero Surfeándola por arriba. yo creo que gracias al tema democracia, que no lo Han hablamos, surgido muchas otras ha cosas. surgido muchos temas. Sí, Hoy sí, sí, fue sí. 100% podcast de filosofía, me Sí, sí, sí. parece, ¿eh? Hoy fue la cantidad de reels que hay para sacar hoy. Ah, sí, tenemos Es para más, producir. yo venía pensando eso mientras me ibas explicando, mirá como yo
voy pensando en esas cosas. Mientras me ibas explicando dije, aquí hay como 30 Sí, reels. igual hay algunas terminologías que las dije No medio. importa, no importa. Las fui. Todo se recorta. Bueno, ¿qué era lo que querías hablar? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Y que es la que supuestamente vos me decís que Aristóteles creía, Platón. Platón lo creía que lo teníamos incorporado como chip Está en nuestra alma. en nuestra alma. ¿Te acordás que el alma era inmortal? Sí, Bueno, supuestamente conoce la idea de justicia y todos la tenemos. Quizás lo olvidamos. ok. Para mí, lo que, por todo, la justicia, según lo que creía Aristóteles y por lo que me estás contando vos, Platón, no Platón, Aristóteles. perdón. No, pero dijiste que Aristóteles lo tomaba de. Ah, No, no, eso Platón es. de Sócrates, ok. Ok. No, Aristóteles Lo era de eudaimonia, la eso, ok. felicidad. Bueno, la justicia, por lo que vos me estás contando, según. No, no, eh, para vos, ¿qué es la para justicia? mí, bueno, y para mí la justicia es no dañar al otro, Mira, así empieza más o menos la República. ¿ok? Platón preguntando, en realidad Sócrates preguntando qué es la justicia. Y bueno, Y y él lo intenta, responde, se responde a sí mismo. responde con otros personajes y hay otros personajes que dicen, che, en realidad es mejor ser injusto que ser justo. Ah, sí. Sí, o sea, ¿qué es más conveniente? ¿Ser justo o ser injusto? Mm, Y la verdad que es bastante interesante eso. Justicia, Platón lo define con que cada uno tenga lo que se merece, que cada uno haga lo que sabe hacer o en lo que tiene que estar especializado, lo que tiene que hacer. ok. Es muy amplio. Pero eso es construido. Sí, 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 o sea, lo Ah, construyen él entre los admite dos. que es construido. No, no, o sea, El esa término partida de del diálogo que justicia. tiene y Ok. después, no, no, dice, esto es lo que tiene que ser. La justicia es el orden, Ujú, está ligado al orden. ok. Y estaba ligada al equilibrio y está ligado a que cada uno tenga lo que se merece. Ujú. Un poco lo que decía Heráclito. Y Platón es muy ¿Viste cómo me de acordé? Heráclito, ¿te Eso lo vimos acordaste? en el Sí, primer sí. podcast y en y en el Sí, reel que los reyes subimos. están también. Muy bien. O sea, hay una especie de similitud entre lo que dice Heráclito y lo que dice Y Platón. Platón es muy O heredero sea, de Heráclito. Heráclito hablaba, por lo que vimos en el reel anterior, de el yin y el yang, una cosa así, Una especie de equilibrio entre contrarios, sí. equilibrio natural, y Platón habla de la justicia. Platón habla, en realidad hay muchos otros temas, pero uno sí es la justicia. Ujú, Y para cerrar, ujú, para vos, sí, y lo vamos a argentinizar ok. totalmente. Para vos, ¿es mejor ser justo o ser injusto? Porque acá yo creo que en Argentina se piensa que el justo es boludo. Es el boludo, Sí, es el tipo bien, el que sí, lo cagan, el todo que lo eso. caga, Y sí. entonces, la pregunta es, ¿qué es mejor? Y siempre yo creo que hay que ser Hay justo. que ser justo, Y pero ¿por qué? sí. Y porque por el orden divino, por ese orden natural, porque te va a volver. Porque te Ok. va a volver. Porque yo creo que aunque quieras hacerlo de alguna forma, te va a volver. Y a nivel sociedad, Como por ejemplo, claro, porque vos me hablas en orden divino. sí. A nivel sociedad, ¿por qué hay que ser justo? Y ¿Y por qué al porque, universo le importa si vos cagaste a fulanito o no? y ¿Por qué porque lo quiere alteraría el orden? ordenar. Porque lo quiere ordenar. Quiere ordenarlo y que haya la mayor paz posible, supongo yo. No sé. O sea, la injusticia genera desorden, Y sí, genera claro. guerra, Sí, desorden, no guerra. conflicto. Conflicto, sí. Conflicto, un punto Sí, medio ahí. conflicto. Sí, sea el que sea. Puede ser. Podemos dejar el tema de la justicia porque va para Para el rato próximo para el podcast próximo podcast. y de la democracia también. Y el de la O democracia sea que ya también, tenemos después de que sea... dos temas para hablar en el próximo podcast. Sí, no, hay mucho Hay tema para muchos, hablar. pero Sí, bueno, sí, sí. ya no te tenés que preocupar por dos podcasts mínimo sobre qué Sí, sí, tema hay que sí. hablar. No, no, igual hoy lo improvisé. Bueno, me O sea, gustó, agarré y dije, me gustó. ya que estamos a 2 días de la Y no sé elección, si salió democracia. el mate de micrófono, Sí, no tiene ahí, micrófono. mate de micrófono para este podcast. Bueno, terminamos. Terminamos. Nos vemos.